Reddit pregunta: ¿cuáles teorías conspirativas resultaron ser ciertas después? COINTELPRO fue una teoría conspirativa que resultó ser totalmente cierta. El FBI llevó a cabo un programa secreto con el objetivo de espiar, desestabilizar y sabotear a grupos de derechos civiles, movimientos pacifistas y organizaciones políticas que consideraban subversivas. No se trataba solo de vigilancia pasiva, también empleaban tácticas activas para desacreditar líderes como Martin Luther King Jr., infiltrar grupos como los Black Panthers y sembrar divisiones internas. El programa salió a la luz en 1971, cuando un grupo de activistas irrumpió en una oficina del FBI en Pensilvania y filtró documentos clasificados que lo confirmaban. Lo que antes se tachaba de paranoia, terminó siendo una realidad inquietante. Hubo un tiempo en que decir los ricos viajan a una isla secreta para abusar de menores sonaba como una teoría conspirativa absurda. Hoy, con el caso Epstein, sabemos que algo muy oscuro ocurría entre personas poderosas y protegidas. Lo más inquietante es que, aunque ya se confirmó parte de esa red, todavía estamos esperando que se hagan públicos todos los archivos relacionados con Epstein y su lista de contactos. Lo que antes parecía una locura, ahora es un escándalo real con muchas verdades aún enterradas. Durante los años 90, en Corea del Sur circulaba una teoría conspirativa que muchos consideraban exagerada, que los gobiernos de Corea del Sur y Corea del Norte estaban colaborando en secreto para evitar que el político opositor Kim Dae-jung llegara a la presidencia. Con el tiempo, esta teoría terminó siendo cierta. Kim Dae-jung era una figura progresista que abogaba por un enfoque más conciliador hacia Corea del Norte. Ese discurso no solo incomodaba al gobierno surcoreano de línea dura, sino también al régimen norcoreano. Para Pyongyang, mantener un enemigo claro al sur era esencial para justificar su poder ante su población. Un líder surcoreano abierto al diálogo amenazaba esa narrativa. Fue entonces cuando ambas Coreas idearon un plan encubierto. Funcionarios de ambos lados se reunían en secreto en China, donde el gobierno surcoreano ofrecía recursos financieros a Corea del Norte a cambio de provocar tensiones militares o incidentes en la frontera justo cuando la popularidad de Kim Dae-jung aumentaba durante las campañas electorales. A estas maniobras se les llamó popularmente el viento del norte, una referencia a la constante interferencia norcoreana justo en momentos clave. La verdad salió a la luz gracias a un espía surcoreano, conocido con el nombre en clave Venus Negra, quien fingía ser un empresario interesado en filmar comerciales en Corea del Norte. Durante una misión en China, coincidió con funcionarios norcoreanos y surcoreanos implicados en el complot. Recopiló pruebas y, al enterarse de los planes, amenazó con revelarlos si continuaban con las operaciones. Gracias a esa intervención, el plan fue cancelado y Kim Dae-jung logró ser elegido presidente. Su gestión fue histórica, lideró con una política de reconciliación conocida como la Sunshine Policy y recibió el Premio Nobel de la Paz por sus esfuerzos para mejorar las relaciones con Corea del Norte. Toda esta historia fue llevada al cine en la película The Spy Gone North, aunque los detalles no se hicieron públicos hasta los años 2000 y 2010, cuando algunos de los implicados fueron finalmente condenados. Esta conspiración resultó ser más que una simple sospecha, fue una operación real, compleja y cuidadosamente encubierta por ambos gobiernos. Más que una teoría conspirativa, esto es algo que muchos consideran un hecho tácito. La MLB, Major League Baseball, ignoró deliberadamente el uso masivo de esteroides durante los años 90 y principios de los 2000. Después de la huelga de jugadores en 1994, el béisbol sufrió una gran pérdida de popularidad y confianza del público. Pero justo cuando el interés empezaba a decaer, llegaron las cifras récord de jonrones y los espectaculares rendimientos de ciertos jugadores, lo cual impulsó las ventas de entradas y volvió a encender el entusiasmo por el deporte. En lugar de investigar o regular el dopaje, la liga pareció mirar hacia otro lado mientras el escándalo crecía silenciosamente. No fue hasta que los efectos sobre la salud comenzaron a ser evidentes y el Congreso de Estados Unidos intervino a mediados de los 2000, que la MLB tomó medidas serias. Hoy, esa etapa se conoce como la era de los esteroides, y aunque al principio parecía una acusación conspirativa, la historia ha demostrado que hubo negligencia y, posiblemente, encubrimiento intencional por parte de las altas esferas del béisbol profesional. El proyecto Echelon fue considerado durante años una teoría conspirativa. Se decía que el gobierno de Estados Unidos, junto con sus aliados, estaba espiando comunicaciones privadas, incluso dentro de su propio territorio. Durante la administración Clinton, estas sospechas eran desestimadas como paranoia,
hasta que se demostró que eran ciertas. Echelon era parte de una red global de vigilancia liderada por la alianza conocida como FADAS, Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Aunque se suponía que su propósito era monitorear amenazas extranjeras, se descubrió que también interceptaban comunicaciones domésticas, incluyendo llamadas telefónicas, correos electrónicos y faxes de ciudadanos comunes, sin órdenes judiciales. La existencia del programa se hizo pública a finales de los años 90 e inicios de los 2000, cuando filtraciones y reportes del Parlamento Europeo confirmaron que el sistema de espionaje era real y estaba en operación desde hacía décadas. Lo que muchos calificaban de ficción distópica resultó ser una maquinaria de vigilancia masiva y silenciosa. El programa de vigilancia masiva de la NSA no solo apuntaba a ciudadanos estadounidenses, sino también a líderes de países aliados y a instituciones enteras de gobiernos amigos. Todo esto se hizo en colaboración directa con grandes empresas de telecomunicaciones que proporcionaban acceso privilegiado a datos privados, llamadas, correos, mensajes, historiales, para alimentar los sistemas internos de la NSA. Lo más alucinante es lo fácil que todo esto se barrió bajo la alfombra con el pretexto de la seguridad nacional tras el 11 de septiembre. La ley FISA, en lugar de limitar estos abusos, los institucionalizó, otorgando inmunidad legal no solo a la NSA, sino también a las compañías involucradas y de forma retroactiva. Y aún hoy, la mayoría de la gente no tiene idea del verdadero alcance de las herramientas que posee la NSA. Si quieren asomarse al abismo, busquen Tailored Access Operations, operaciones de acceso personalizado. Este equipo dentro de la NSA es, literalmente, leyenda. Capaces de infiltrarse en redes, dispositivos y sistemas a nivel global, lo que hacen es tan brillante como escalofriante. Todo esto ocurrió a plena luz del día, y casi nadie lo recuerda. Durante los años 80 y 90, se desató una verdadera obsesión por los productos bajos en grasa o sin grasa. Esta tendencia no fue casualidad ni resultado de nuevos descubrimientos científicos, sino que fue impulsada por el lobby de la industria azucarera. En décadas anteriores, varios estudios empezaban a vincular las enfermedades cardíacas con el consumo de azúcar. Pero, en lugar de permitir que esa información saliera a la luz, la industria azucarera financió investigaciones que desviaban la culpa hacia las grasas. Incluso pagaron a científicos para que restaran importancia a los riesgos del azúcar y centraran la narrativa en que las grasas eran el verdadero enemigo de la salud. El resultado fue una avalancha de productos light, llenos de azúcar y aditivos para compensar la falta de sabor, todo mientras se vendían como opciones saludables. Irónicamente, esta tendencia coincidió con el aumento de enfermedades metabólicas como la diabetes tipo 2 y la obesidad. Hoy sabemos que esa campaña fue una manipulación deliberada de la percepción pública, disfrazada de ciencia nutricional. Durante décadas, las grandes compañías tabacaleras sabían perfectamente que fumar causaba cáncer, enfermedades cardíacas y respiratorias. Sin embargo, ocultaron esta información, manipularon estudios científicos y hasta invirtieron millones en campañas publicitarias que presentaban el cigarro como algo inofensivo o incluso saludable. Este encubrimiento sistemático probablemente condenó a cientos de miles de personas a enfermedades prevenibles y muertes prematuras. No fue hasta juicios masivos en los años 90 que estos documentos internos salieron a la luz, revelando la magnitud del engaño. Durante años, se decía que Atari había enterrado en secreto millones de cartuchos sin vender de E.T. de Extraterrestrial y Pac-Man para el Atari 2600 en un vertedero de Nuevo México. Sonaba tan absurdo que muchos lo tomaban como una leyenda urbana más del mundo gamer, pero resultó ser completamente cierto. En 1983, después del colosal fracaso comercial de E.T., un videojuego apurado y mal recibido, Atari se encontraba en plena crisis. En lugar de almacenar o reciclar el excedente, la compañía decidió deshacerse de cientos de miles, posiblemente millones de cartuchos enterrándolos en el desierto, sellados bajo concreto. La historia fue confirmada en 2014, cuando un equipo de arqueólogos digitales y documentalistas excavó el sitio en Alamogordo, Nuevo México, y efectivamente, encontró los cartuchos enterrados. Lo que fue considerado una de las teorías más bizarras de la industria terminó siendo uno de los secretos mejor guardados de la historia del videojuego. Durante años, circularon rumores de que el FBI se infiltraba en los movimientos de derechos civiles y organizaciones afroamericanas para vigilarlos y desestabilizarlos.
Lo sorprendente es que no solo eran ciertos, sino que el propio FBI propagó esos rumores como parte de su estrategia para sembrar desconfianza y caos dentro de esos grupos. Esta operación encubierta, conocida como COINTELPRO, fue una campaña sistemática para socavar el activismo legítimo mediante infiltraciones, campañas de desprestigio y provocaciones internas. El movimiento Free Britney comenzó como una teoría conspirativa en Internet. Mucha gente sospechaba que Britney Spears estaba siendo retenida contra su voluntad bajo una tutela controlada por su entorno. Se difundieron videos y testimonios que mostraban cómo sus movimientos eran vigilados constantemente por guardaespaldas y cómo no tenía control sobre su vida personal y profesional. La presión pública creció tanto que se tradujo en marchas y campañas por su libertad. Finalmente, el caso llegó a los tribunales, donde se confirmó que Britney efectivamente estaba limitada injustamente. Hoy, gracias a ese movimiento, Britney es oficialmente libre y puede tomar sus propias decisiones. Un ejemplo poderoso de cómo la voz colectiva puede cambiar realidades. El caso de la señora que se quemó con el café de McDonald's se volvió un símbolo de cómo las grandes corporaciones intentan minimizar el daño y culpar a las víctimas. McDonald's trató de pintar a la mujer como una persona codiciosa o que fingía, pero la realidad era otra. La compañía mantenía el café a una temperatura extremadamente alta para que se mantuviera fresco por más tiempo, lo que provocó quemaduras de tercer grado en la mujer, dejándola con cicatrices permanentes. Ella simplemente pidió que le cubrieran los gastos médicos y legales, pero fue enfrentada con una campaña de desprestigio mediático que buscaba proteger los intereses de la empresa. Este caso finalmente ayudó a crear conciencia sobre la responsabilidad empresarial y la seguridad del consumidor. Durante la Guerra Fría, en las décadas de 1950 y 1960, el ejército de Estados Unidos realizó pruebas químicas secretas en residentes desprevenidos de Pruerago, un complejo de viviendas de bajos ingresos y mayoritariamente afroamericano en St. Louis. Sin que los habitantes lo supieran, se liberaron en el aire partículas de sulfuro de cadmio y zinc, sustancias tóxicas que pueden causar cáncer y daño a órganos internos tras exposiciones prolongadas. El objetivo oficial de estas pruebas era estudiar cómo se propagarían agentes en aerosol en distintos entornos urbanos, y St. Louis fue elegida por su similitud con Moscú, una ciudad densamente poblada con características arquitectónicas y geográficas parecidas. Lo que no se mencionó fue que la mayoría de los afectados eran residentes negros, un detalle que no fue casual y que refleja un patrón de explotación y negligencia hacia comunidades vulnerables. Esta terrible práctica es parte de una historia más amplia de injusticias, donde incluso en los años 80 la CIA estuvo implicada en la distribución deliberada de cocaína crack en vecindarios afroamericanos, exacerbando aún más la crisis social y sanitaria en estas comunidades. Martha Mitchell fue una voz valiente y directa que denunció la verdad sobre el robo en Watergate durante la presidencia de Nixon, pero al principio fue desacreditada y llamada loca. Esa etiqueta la impulsaron no solo Nixon, sino también su propio esposo, John Mitchell, quien era fiscal general y uno de los aliados más cercanos de Nixon, además de cómplice en la conspiración. En la conservadora sociedad de mediados de los 60, Martha se destacaba por su franqueza sin filtros, su estilo sureño estridente y su capacidad para eclipsar a su esposo con su honestidad. Aunque al principio apoyó a Nixon, pronto comenzó a criticarlo abiertamente cuando vio las acciones corruptas del gobierno, cruzando una línea que Nixon no estaba dispuesto a aceptar. Para silenciarla, Nixon y John Mitchell conspiraron para retenerla contra su voluntad. La mantuvieron prisionera en una habitación de hotel, la agredieron levemente y la drogaron durante aproximadamente una semana, justo cuando ocurría el robo en Watergate. Cuando finalmente la liberaron, ella estaba furiosa y no dejó de denunciar lo ocurrido, pero la prensa y la opinión pública la etiquetaron como histérica y delirante. Lo que ayudó a Nixon a desviar la atención durante un tiempo. Con el paso de los años, la verdad salió a la luz gracias a filtraciones y a la investigación periodística, confirmando que Martha había dicho la verdad desde el principio. Nixon fue obligado a renunciar y Mitchell fue arrestado. Finalmente, Martha recibió reconocimiento por su valentía y por exponer el escándalo que sacudió a Estados Unidos. Este caso dio origen al llamado efecto Martha Mitchell, un fenómeno donde quienes dicen la verdad son desacreditados inicialmente como locos o delirantes, pero eventualmente se les termina creyendo. Su historia es un recordatorio poderoso de cómo la política puede silenciar y abusar, especialmente contra las mujeres, y cómo esa dinámica sigue vigente hoy. Para quien quiera conocer más, hay un documental profundo y revelador sobre Martha Mitchell en Netflix,
que resulta tristemente relevante en nuestros días. Cuando surgen preguntas sobre encubrimientos y abusos, siempre pienso en el escándalo de la Iglesia Católica y sus curas pedófilos. Durante años, la comunidad y las autoridades eclesiásticas sabían quiénes eran esos sacerdotes, reconocían el peligro que representaban, pero en lugar de proteger a los niños, simplemente los trasladaban de una parroquia a otra, sin importar el daño irreversible que causaban. Fue gracias a la investigación periodística Spotlight que este sistema de encubrimiento masivo salió a la luz pública. Lo más grave es que este problema no se limitó a un solo país o región, sino que se ha descubierto que ocurría en todo el mundo, afectando a miles de víctimas. Este caso es un ejemplo doloroso de cómo el poder puede proteger a los culpables y dejar desamparadas a las víctimas durante décadas. La masacre de Mountain Meadows, la condena de Joseph Smith por usar piedras para adivinar, su estafa inicial a seguidores en Nueva Inglaterra para sacarles dinero, su huida tras problemas legales en Kirtland, Ohio, y luego su práctica de la poligamia, así como su tiroteo y fuga planeada durante una borrachera, han sido negados, mentidos y encubiertos durante décadas. Los rumores sobre estos hechos se desestimaban como conspiraciones malignas y se acusaba a quienes los creían de ser secuaces de Satanás. La Iglesia construyó una fachada y rituales sagrados para absolver a sus participantes, culpando a la persecución externa y calificando las denuncias como mentiras maliciosas, aunque la mayoría de los denunciantes eran miembros nacidos en la fe o conversos fieles. Todo esto es real, documentado, corroborado y finalmente admitido por las autoridades de la Iglesia, muchas veces después de décadas y en algunos casos, después de un siglo de castigar y silenciar a cualquiera que se atreviera a hablar. No es paranoia si realmente te persiguen, y no es difamación si lo que dices es verdad. Muchas gracias por ver el video, chicos. Recuerden suscribirse, darle like, comentar y compartir el video para que YouTube recomiende a más gente. Nunca olviden comentar si tienen algo similar con esta pregunta y que tengan un buen día. Hasta el próximo video.